del 2 de octubre. Este libro originalmente lo presentó el compañero Mario Munguía en la Universidad Obrera de México y ya lo tienen ustedes en sus manos, y pido un caluroso aplauso a nuestro invitado de honor de hoy, Mario Munguía. Buenas tardes. Pues ya me presentó el colectivo, también Ignacio. Soy Mario Munguía. Y pues vamos a hablar de Relato de un reo inocente, una novelita sobre el 68. Agradezco al colectivo de Morena y a todos ustedes aquí presentes el espacio que me dan para abordar pues la historia del 68. Relato de un reo inocente es la obra de un joven. ¿Me acerco más? Aquí está bien. Dale volumen, ya. que no se oye. Empiezo de nuevo. La historia de un reo inocente es pues la casualidad de un joven de 19 años que fue agarrado por el ejército allá por Tlatelolco, únicamente digamos por el delito de traer una credencial de estudiante. En aquel entonces él era estudiante de la carrera de ingeniería, iba en cuarto semestre, era pues un hijo de familia dedicado a sus estudios, a su trabajo, pero tuvo la circunstancia de ser agarrado por un grupo de soldados que andaban deteniendo a los estudiantes. En aquellos días lo golpearon en la cabeza, lo subieron a un camión de redilas del ejército, lo llevaron al campo militar número 1 y el joven pasó encerrado 1 año en prisión. Ya dentro del campo militar otra vez los soldados le volvieron a abrir la herida en la cabeza, él volvió a sangrar y pues encerrado en una crujía a la espera de lo que pudiera pasar con él, pues no sabía realmente de qué se trataba. El hecho es de que fue tomando conciencia de que era un preso, pero ¿un preso de qué? Era también la propia pregunta, porque si nosotros estuviéramos encerrados en una celda del campo militar número 1 en aquel 2 de octubre, sin saber qué pasaba con nosotros mismos, pues nos padeceríamos la misma situación. Dándose cuenta que él era uno de los presos, prefirió en la novela no dar su nombre, así es que se llamó el preso número 68 y a la celda le puso la crujía número 2 por el nombre del 2 de octubre. Ya en conocimiento de que era un preso, pues esperó la llegada ahí de los soldados. Llega un sargento, llega un soldado, le dan una calentadita, en otras palabras sabemos que es una madriza, le pegan, lo golpean, lo patean, ¿sí? Y se trata de intimidarlo para que pues se acuse de lo que eran los estudiantes en aquel 2 de octubre. El hecho es que les dice que pues él no había tenido nada que ver con el 68, que él no había participado con el movimiento, que él no era uno de los revoltosos que, como lo decía el gobierno, los habían detenido. De ahí cuenta el personaje que por las noches lo sacaron a él y también sacaban otros presos. Ellos estaban encerrados en la celda, pero por la noche los sacaban al campo, al exterior. La crujía pues era subterránea, estaba abajo del edificio. Y ahí lo dejaban para que no se moviera y no tratara de escapar. Pero también oía gritos de los soldados de que no corras, cabrón, párate, te vamos a matar. Y oía disparos. Entonces en un momento determinado le pasó una bala cerca de la cabeza y se desmayó. Al despertar volvió a estar dentro de su celda. En la novela, cuando la lean, va a ser una celdita chiquitita de 2x2 donde no cabe nadie.
nada y él estaba aparentemente solo. Porque los que conocen esta historia saben que los presos tenían como 1000 metros cuadrados en su celda, y había un montón ahí de detenidos y de presos, y que también estuvieron en el campo militar y que los llevaron aquí a Lecumberri. En fin, él está solito ahí en la celda, para hacer más cruda su realidad, porque sin deberla ni temerla se lo llevaron. Y recuerden que en aquel 68 se llevaron no solamente a él, sino hubo otros tantos detenidos que no tenían que ver con el 68, podían ser abuelos, podían ser padres de familia, podían ser inclusive familiares, vecinos, amigos, conocidos, tanta gente que también sufrió el 68 y que no tenía que ver con esta circunstancia. Pero si pensamos a los estudiantes, a los que sí tuvieron que ver con el 68, decía una maestra hace muchos años, también eran inocentes. ¿Por qué? Porque los estudiantes no habían cometido ningún delito. Continúo con la novela y llega otra vez a la celda del sargento y el soldado, y ahora quieren que les firme que es culpable. ¿Culpable de qué? De una lucha estudiantil, de un movimiento. Le preguntan su alias, le preguntan que quiénes son sus amigos, le preguntan que a qué se dedicaba, le dicen que confiese, que declare, que dé direcciones de los otros que no han detenido. En fin, lo quieren culpar, ¿sí? El hecho es que él no firma, pero esa acta aparece posteriormente, digamos, firmada por él, ¿sí? Aquí ya hay que pensar algo. Cuando él lo detienen, a un detenido sabemos que lo deben de llevar a una delegación y levantarle el acta. Por eso aparece ese pasaje donde los soldados lo obligan a este personaje a firmar inclusive un acta falsa, por decir algo. Pero a ver, volvamos al punto. ¿De qué delito se podía acusar a los estudiantes el 68? De ningún delito, eran inocentes. En el 2 de octubre, aquí atrás algún señor ya hablaba de los muertos, heridos, detenidos, desaparecidos. El caso es que tampoco se les podía juzgar, tampoco se les podía condenar. Nosotros ya tenemos que ir caminando un poquito más en torno a la novela, y de lo que se trata es que los estudiantes del 68 estuvieron viviendo una injusticia desde el inicio, desde antes del 2 de octubre, desde aquellos días de julio donde se levantaron, donde se movilizaron en contra de la policía y del propio ejército que los habría reprimido. Recuerden que ese es el origen de la lucha estudiantil en el 68, que la policía reprime a los estudiantes, que luego también el ejército los ataca y ellos solamente rechazan ser reprimidos y empiezan a defender sus derechos de libertad, derechos de no a la represión, derechos de que se castigue a la policía, al ejército que los estaba reprimiendo, derechos donde reclamaban que se destituyera a los jefes represores y también que se indemnizara a los padres de familia que estaban de sus estudiantes heridos o inclusive de los estudiantes muertos. Antes del 68 ya había heridos, ya había muertos. El 2 de octubre pues creo que todos tenemos en la memoria que hubo una masacre, que hubo un genocidio, que más de 5,000 soldados del ejército rodearon la plaza de Tlatelolco, también acompañados por la policía, y que no dejó salir de ahí a más de 5,000 estudiantes que solamente se manifestaban de manera pacífica por los derechos que les mencioné. Pelear por esos derechos y hacer movilizaciones pacíficas era su derecho. Estábamos entonces ante un gobierno represor, un gobierno autoritario, un gobierno que no escuchaba, porque los estudiantes lo único que pedían era diálogo con el gobierno y que el gobierno le resolviera sus demandas. Las demandas pues estaban ahí.
Mientras el personaje de la novela, que espero que próximamente lean, pues tiene un año de encierro. Él no sabe si hoy va a salir libre, si mañana o pasado lo van a dejar ir a su casa. Entonces, para inventar la vida, para escribir esta historia que les estoy contando, a él se le ocurre escribirles cartas a sus familiares, pero cartas en la imaginación, o por lo menos con la palabra, porque no tiene papel, no tiene lápiz, y no le van a permitir enviarle un recado a su familia. Si en algún momento pidió hacer una llamada a su familia, pues se la negaron, ¿sí? Recuerden que los presos tienen ese derecho de, cuando son detenidos, llamar a un familiar para que conozcan de su situación y corra la familia a buscarlos. A este personaje, sus familiares, su padre, su madre, sus hermanos, su novia, ya habían ido a los hospitales, ya habían ido al campo militar número 1 a buscarlo. Entonces, mientras pasara el tiempo, el personaje, el preso número 68, le manda una carta a su familia mencionándole dónde está y cuál es su situación. Sus padres también, en cartas imaginarias, su padre, su madre, sus hermanos le mandan decir cómo están, cómo se encuentran. Platican entre ambos que ya lo buscaron en el campo militar número 1, pero que el oficial les dijo que ahí no está. La madre en su carta le dice: pero cuando yo me alejaba del campo militar número 1, sentía que ahí te dejaba adentro, te hubiera buscado por mí mismo. En fin, la cosa es que él se va a pasar encerrado ahí un año. Los presos del 68, para los que tienen esa información, estuvieron 2 o 3 años encerrados. Primero una parte en el campo militar número 1 y después los 2 o 3 años en Lecumberri. También le escribe una carta a su novia diciéndole que pues quisiera volver a verla, ir a su casa, hablarle por la ventana, pasear los domingos, ir al parque, ir al cine, ir a misa, abrazarla, darle un beso, pero pues no puede. La novia le contesta que ya no le escribe, que ya no le manda recados, que no le habla por teléfono, que está a la espera de su llamada, pero en fin, tampoco saben que se encuentra en el campo militar número 1. La novela, en el tercer capítulo, les habla de la historia de Palacio, esta historia que ya comenzamos a contar. Recuerden que en esa historia el presidente llegó a decir que él salvó a la patria de haber, digamos, matado a los estudiantes en el 68. Señores, señoras, ¿quién en su pues sana cordura pudiera pensar que matar a los estudiantes en el 68 era haber salvado a la patria? Decía que había salvado a México del comunismo. Si nosotros vamos ahí a los libros, vamos a los periódicos, a las revistas, a los programas televisados, pues los estudiantes no estaban luchando por el socialismo, no era una lucha por el comunista. Los estudiantes solamente querían que le resolvieran sus demandas, solamente querían que el gobierno dialogara con ellos, y seguramente las cosas podrían haber terminado de manera pacífica para todos. En el fondo, si me siguen escuchando, si no están perdidos en la narración que estoy haciendo, los estudiantes luchaban por democracia, luchaban por justicia, luchaban por libertad. ¿Qué libertad querían? La libertad de manifestarse, pues estaba prohibida toda manifestación en aquel tiempo. Por lo tanto, también luchaban porque se derogara el artículo 145 y el artículo 145 bis, que prohibía las manifestaciones y que los convertía en delincuentes. Por ese motivo, pues los detenían, los encerraban. Pero recuerden que aparte los reprimían, los herían, los desaparecían, los mataban. Era una política muy represiva, como les estaba mencionando. Los estudiantes peleaban por justicia. La justicia consistía en que le resolvieran sus demandas y las cosas pudieran haber terminado pacíficamente
precisamente como les mencionaba. En el caso de la democracia, pues querían otro gobierno y también querían otra sociedad. Había que ver por la sociedad por la que estaban peleando y era una sociedad parecida a la nuestra. Es decir, 50 años después, este país, el pueblo mexicano vota libremente por un nuevo gobierno, un gobierno democrático encabezado por López Obrador, y donde ahí la democracia era parte de lo que ellos luchaban hace 50 años. Obvio, si nosotros vamos a un foro sobre el 68 y enfrente de nosotros está uno de los luchadores, habrá alguno que nos diga que no, que esas no eran las causas ni los ideales de los estudiantes del 68, pero en la novela el personaje plantea que esos eran los motivos de los estudiantes del 68. ¿Qué otra cosa decían el presidente en aquel momento? Pues que los estudiantes querían derrocarlo, querían desestabilizarlo, que estaban en contra de las Olimpiadas, que no iban a permitirlas. Los estudiantes, si no estoy mal informado, inclusive antes del 2 de octubre ya habían dicho que iban a permitir las Olimpiadas, que no las iban a interrumpir. Los estudiantes entonces en el 68 iniciaron un movimiento pacífico, una revolución pacífica, que lamentablemente para ellos terminó en masacre el 2 de octubre. Lo que es octubre, lo que es noviembre, lo que es diciembre, todavía el gobierno siguió reprimiendo a los estudiantes, pero la represión a los estudiantes fue antes del 68. Los historiadores nos platican que durante los 60 los estudiantes fueron reprimidos durante varios años. También para los que han leído, no sé, El Proceso, han escuchado algún foro, durante los 60 recuerden que todos los trabajadores fueron reprimidos por los gobiernos priistas, que fueron reprimidos los maestros, que fueron reprimidos los médicos, que fueron reprimidos los ferrocarrileros, que fueron reprimidos los campesinos, y bueno, casi no habría alguno que no fue reprimido. Era la política de aquel tiempo. Este país, todavía no termino la novela, pero este país empieza a entrar en una época de democracia, en una época de justicia, en una época de libertad que vamos a empezar a vivir. Ahorita podemos ser aquí 50, 100 personas las que estemos reunidas, pero me imagino yo que a partir del próximo año en el país entero, los mexicanos, los ciudadanos, cada domingo, cada sábado, vamos a estar reunidos en las plazas para construir juntos con el nuevo gobierno democrático el país por el que podemos luchar. Un país por el que lucharon los estudiantes. Si ven la dedicatoria que es para ellos y que dice por el país que nos legaron, ¿sí? Ellos nos están legando esta democracia y este derecho a la justicia y a la libertad que estamos por conseguir. Entonces, les mencionaba la historia de Palacio, era una historia de armas, era una historia de guerra, una historia de sangre, porque el presidente solamente estaba mintiendo, ahí lo dice el personaje en la novela, y no tenía razón, y no tenía derecho, y no tenía manera de hacer una política para el país, para la sociedad, como lo cuestiona el personaje. En el cuarto capítulo de la novela, el personaje se plantea en la imaginación una entrevista con el presidente y le dice cosas como estas, que él no tenía razón de haber matado a los estudiantes en el 2 de octubre, porque la razón, el derecho lo tenían los estudiantes, y el personaje le plantea que lo que tenía que haber hecho el presidente era el diálogo, y esto es algo muy importante. López Obrador todavía no llega a la presidencia, decía aquí la coordinadora, y ya abrió el diálogo con la sociedad, ¿sí? Se reunió con los padres de familia de los 43, se reunió con los trabajadores de Atenco, y seguramente se va a seguir reuniendo con otros sectores
legisladores y otros grupos sociales para seguirlos escuchando, para ver cuáles son sus demandas y también ver cuáles son las posibilidades de resolverlas. El personaje le plantea al secretario de gobierno su responsabilidad. Recuerden que a la fecha ningún presidente ha sido responsable de lo del 68. En el caso del regente, también le plantea al personaje su responsabilidad. O sea, ¿para qué queremos un gobernante? ¿Para qué queremos un regente que no gobierne para la sociedad? Un secretario de gobierno y un regente que contribuyen a la represión estudiantil. También cuestiona a los políticos y a los legisladores, cuestiona a los medios, cuestiona a la iglesia porque no escuchó, no vio las voces de estos funcionarios para defender a los estudiantes. Y esto que les menciono es algo muy importante, porque si vimos las noticias el mes pasado en la lucha de los estudiantes de Azcapotzalco, Obrador inmediatamente habló por ellos. Igualmente el rector habló por los estudiantes. También los medios y también los legisladores y también los políticos hablaron por los estudiantes de Azcapotzalco. El mes pasado recuerden que 34 planteles de la UNAM se fueron a paro por las demandas muy conocidas, que no sean reprimidos, que no sean matados. Recuerden que el 3 de septiembre hubo unos 6 estudiantes heridos, 2 de gravedad que se recuperaron en los hospitales. Y también la universidad les ofreció alguna solución. Los estudiantes esta semana dicen que las soluciones todavía no han llegado y siguen hasta cierto punto una movilización por esas soluciones a sus demandas, pero hay un contexto diferente. Las autoridades y el gobierno están dispuestos a escuchar a los estudiantes. Ojalá todas las cosas terminen bien para ellos. Y al único que no oí en estos días de septiembre es a la iglesia. La iglesia sigue callada. No hablo una vez más por los estudiantes. Ya estoy en el capítulo final de la novela, ya casi pasó un año de encierro para el personaje y el personaje no sabe qué hacer. Reitero, si a nosotros nos estuvieran encerrados ahí en el campo militar número 1, también seguramente no sabríamos qué hacer. Entonces a él le viene una desesperanza, una depresión. Con la depresión todos sabemos, por cualquier motivo, hasta podemos perder la vida. Y entonces, para salir de esa tristeza, de esa decepción, de esa desilusión, de ese desencanto de la vida, este preso encerrado, se le ocurre pues llamar a su casa. Otra vez la llamada es ficticia, nada es real en la novela, pero sí les invito a leerla. Ustedes después de leerla me dirán si es real o no lo que ahí se cuenta acerca del 68. El estudiante también se lamenta. Los jóvenes, no sé, a los 20 años se lamentan de todo, que para qué estuvo ahí en Tlatelolco, para qué fue ese 2 de octubre, para qué traía su credencial de estudiante, que por qué lo agarró el ejército, que por qué está encerrado, que qué mala suerte decimos, ¿sí? Y entonces cuando llama a su familia, pues a su familia solamente le dice que quizá ya no va a volver a verlos, que se está despidiendo por ellos, ¿sí? Y casi estamos en el final de la novela, ¿sí? El final viene en pocas palabras al inicio. Viene aquí, dice: después de incontables sueños y vigilias, llegó una tarde que dormía y fue sacudido sin la brusquedad habitual. Y un guardia le dijo que se levantara porque le habían concedido la libertad. Mario Benedetti. Eso fue lo que me platicó el personaje de esta novela. El personaje fue real. La novela es ficticia, pero les pido leerla. Seguramente van a encontrar que es muy parecido a la realidad que vivieron los estudiantes del 68. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esto.